En la prisión de San Pedro, donde reinan el caos y el miedo, Miguel, de 19 años, se encuentra en el punto de mira de Raúl, el despiadado rey de las bandas. Quería permanecer en la sombra, pero Raúl lo eligió a él. Cuando estalla una guerra entre bandas, Miguel debe decidir si someterse o luchar. ¿Su vínculo con Raúl se convertirá en su fuerza o en su jaula? Esta historia te atrapará desde la primera página. El sol ardía sobre el patio de la prisión de San Pedro, un lugar en el corazón de México donde el polvo y el miedo se mezclaban en el aire. Miguel Torres, un joven de 19 años con el rostro aún marcado por la inocencia, bajó del camión penitenciario con una bolsa vieja en la mano. Había sido condenado por una pelea callejera en Ciudad de México, un error que ahora lo llevaba a este infierno de concreto y alambre de púas. Su plan era simple: mantener la cabeza baja, pasar desapercibido y sobrevivir los 2 años que le habían dado. Pero cuando sus pies tocaron el suelo, sintió decenas de ojos clavándose en él como agujas. Los hombres estaban por todas partes, algunos jugaban cartas bajo la sombra de un tejado roto, otros fumaban en silencio mientras lo observaban desde lejos. Miguel apretó la bolsa contra su pecho y caminó hacia el edificio principal, siguiendo las órdenes secas de un guardia que le gritó: «Muévete, novato». El eco de esas palabras rebotó en las paredes grises, y él obedeció, sintiendo que cada paso lo hundía más en un mundo desconocido. Dentro, el aire olía a sudor y desinfectante. Le dieron un uniforme gastado y lo llevaron a su celda, una caja de cemento con un catre duro y una ventana diminuta que apenas dejaba pasar la luz. Su compañero de celda, un hombre mayor llamado José, apenas levantó la vista de un periódico viejo cuando Miguel entró. «Mantente vivo y no hagas preguntas», murmuró José antes de volver a su lectura. A Miguel le pareció bien, no estaba ahí para hacer amigos, solo para resistir. Pero no pasó ni un día antes de que lo notaran. En el patio, mientras intentaba mezclarse con la multitud, sus ojos se cruzaron con los de Raúl Mendoza. Era alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le cruzaba la ceja como un recordatorio de batallas pasadas. Estaba rodeado de su pandilla, hombres que lo seguían como perros fieles. Raúl no dijo nada, solo lo miró fijamente, con una media sonrisa que heló la sangre de Miguel. No era una mirada cualquiera, era una advertencia, una promesa. Miguel bajó la vista rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Había sido visto. Esa noche, acostado en su catre, no pudo quitarse esa imagen de la cabeza. Raúl Mendoza no era solo un preso, era el rey de San Pedro, el hombre que mandaba con puño de hierro. ¿Por qué lo había mirado así? Miguel no tenía poder, ni influencia, ni siquiera experiencia en ese lugar. Era un don nadie, un chico tratando de pasar el tiempo sin meterse en problemas. Pero algo le decía que mantenerse invisible no iba a ser tan fácil como había pensado. Los días siguientes confirmaron sus temores. Raúl estaba en todas partes, en la cocina mientras servían la comida, en el pasillo cuando Miguel iba a lavar ropa, en el patio cuando intentaba caminar solo. No hablaba, no se acercaba, pero sus ojos lo seguían como un cazador acechando a su presa. Miguel intentó ignorarlo, convencerse de que era su imaginación, pero la tensión crecía en su pecho como una tormenta a punto de estallar. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, un rincón polvoriento donde buscaba paz, Raúl apareció en la puerta. Los otros presos se dispersaron como hojas en el viento, dejándolo solo con el líder. «Eres el nuevo, ¿verdad?», dijo Raúl, su voz grave y calma. Miguel tragó saliva, asintiendo apenas. «Sí, señor». Raúl dio un paso más cerca, sus ojos oscuros clavados en él. «Me llamo Raúl. Y este es mi mundo. Acostúmbrate, Miguel». No había amenaza directa en sus palabras, pero el peso de ellas aplastó cualquier esperanza que Miguel tuviera de pasar desapercibido. Raúl sabía su nombre. Lo había elegido. Y en un lugar como San Pedro, ser elegido por alguien como él no era una bendición, era una sentencia. Los días en San Pedro se volvieron una danza de sombras para Miguel. Intentaba mantenerse fuera del radar,
pero Raúl Mendoza parecía estar en todas partes, como un lobo que marca su territorio. En la cocina, mientras servían el rancho aguado que llamaban comida, sentía su mirada desde el otro lado del comedor. En el patio, cuando intentaba caminar solo entre los grupos de presos, Raúl aparecía, rodeado de su gente, con esa media sonrisa que ponía los nervios de punta. Miguel se repetía que no significaba nada, que solo era un novato paranoico, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Todo cambió una tarde en el pasillo cerca de las duchas. Miguel regresaba de lavar ropa, con las manos aún húmedas y la cabeza gacha, cuando dos sombras lo interceptaron. Eran hombres de una pandilla rival, los halcones, conocidos por su brutalidad. El más alto, un tipo flaco con un tatuaje de serpiente en el cuello, lo empujó contra la pared. ¿Qué tienes con Mendoza, eh? Eres su nuevo cachorro, siseó, mientras sacaba un pincho hecho de un cepillo de dientes afilado. El otro, más bajo pero con ojos de loco, bloqueó la salida, riendo entre dientes. Miguel levantó las manos, intentando calmarlos. No tengo nada con él, solo quiero pasar mi tiempo tranquilo. No sirvió de nada. El del tatuaje acercó el pincho a su garganta, tan cerca que Miguel sintió el frío del metal contra su piel. El corazón le latía como tambor, y por un segundo pensó que ese sería su fin. Pero entonces, un grito cortó el aire: «¡Suéltenlo!». Era Raúl. Apareció al final del pasillo como un torbellino, sus pasos firmes resonando en el concreto. Los dos halcones se congelaron, el pincho tembló en la mano del flaco. Raúl no levantó la voz, pero su presencia era suficiente. «Dije que lo suelten», repitió, con un tono que cortaba como vidrio. El flaco soltó a Miguel y retrocedió, murmurando algo entre dientes. El otro lo siguió, y en segundos desaparecieron en las sombras. Miguel respiró hondo, apoyándose en la pared para no caerse. Raúl se acercó, su rostro serio pero sin rastro de furia. «¿Estás bien?», preguntó, y por primera vez su voz tuvo un dejo de algo que no era solo autoridad. Miguel asintió, aún temblando. «Sí, gracias». Raúl lo miró fijo, como si buscara algo en sus ojos. «No me agradezcas. Esto no es gratis. Ahora estás conmigo, quieras o no». Dio media vuelta y se alejó, dejando a Miguel con el eco de esas palabras resonando en su cabeza. Esa noche, en su celda, Miguel no pudo dormir. Las palabras de Raúl eran una cadena invisible que lo ataba. ¿Qué significaba estar con él? No quería ser parte de ninguna pandilla, no quería esa vida. Pero en San Pedro, las opciones eran pocas, y negarse a alguien como Raúl no era una de ellas. José, su compañero de celda, gruñó desde su catre. «Te metiste en algo grande, muchacho. Mendoza no salva a nadie por bondad. Te quiere para algo». Miguel no respondió, pero las palabras de José se clavaron en su pecho. Al día siguiente, el rumor ya corría como fuego entre los presos. Algunos decían que Miguel era el nuevo protegido de Raúl, otros susurraban que había traicionado a los halcones y que eso traería guerra. En el comedor, uno de los hombres de Raúl, un tipo fornido con una cicatriz en la mejilla llamado Toro, se sentó frente a él sin pedir permiso. «El jefe dice que vengas con nosotros mañana en el patio», dijo, masticando un trozo de pan duro. Miguel frunció el ceño. «¿Para qué?». Toro se rió, mostrando dientes amarillos. «No preguntes, solo obedece. Aquí no hay lugar para los que dudan». Miguel quiso resistirse, decirle que no necesitaba a Raúl ni a su pandilla. Pero la memoria del pincho en su garganta lo detuvo. Asintió en silencio, y Toro se fue, satisfecho. Cuando levantó la vista, vio a Raúl al otro lado del comedor, mirándolo otra vez con esa intensidad que lo desarmaba. No era solo protección lo que ofrecía Raúl, era algo más profundo, algo que Miguel no podía descifrar. Y aunque lo negara, una parte de él empezaba a preguntarse qué pasaría si no luchaba contra eso. El aire en San Pedro se volvió más pesado después de que Raúl salvó a Miguel. Los rumores crecían como maleza entre los presos,
Algunos decían que Miguel era ahora parte del círculo de Raúl, otros aseguraban que los halcones planeaban vengarse. Cada paso que Miguel daba en el patio o en los pasillos venía con miradas furtivas y susurros. Intentaba seguir su rutina, lavar ropa, comer en silencio, leer en la biblioteca, pero la sombra de Raúl lo seguía como un eco imposible de ignorar. Toro, el hombre de confianza de Raúl, aparecía constantemente para recordarle, el jefe te quiere cerca. Una mañana, el patio explotó en caos. Todo empezó con un partido de fútbol improvisado, gritos, empujones, el balón rodando entre risas y maldiciones. Pero de pronto, un silbido cortante rompió el aire, seguido de un alarido. Dos grupos se enfrentaron cerca de la cancha, los hombres de Raúl contra los halcones. Puños volaban, cadenas improvisadas brillaban bajo el sol, y el sonido de botas contra el concreto llenaba el lugar. Miguel se apartó, buscando refugio cerca de unos barriles oxidados, su corazón latiendo con fuerza. Vio a Raúl en el centro de la pelea, moviéndose como si el caos fuera su reino, pero entonces un halcón lo golpeó con un tubo y Raúl cayó. El rumor se extendió como pólvora, Mendoza está muerto. Los guardias llegaron tarde, disparando al aire para dispersar a la multitud. Cuando el humo y el polvo se asentaron, Raúl no estaba. Sus hombres, con los rostros desencajados, rodearon a Miguel en un rincón. Toro lo agarró del cuello, su voz un gruñido, ¿dónde está el jefe? Habla, traidor. Un pincho brilló en la mano de otro, y Miguel sintió el filo rozarle las costillas. No sé nada, gritó, levantando las manos. Yo no hice nada. Pero la furia en los ojos de Toro no cedía. Si él está muerto, tú pagas, siseó. Sin opciones, Miguel tomó una decisión desesperada. Escuchen, exclamó, su voz temblando pero firme. Si Raúl está vivo, lo encontraremos. Pero si nos matamos entre nosotros, los halcones ganan. Los hombres se miraron, dudando. Toro aflojó su agarre, aunque no apartó el pincho. Dirige entonces, novato, dijo con desprecio. Pero si fallas, eres hombre muerto. Miguel asintió, tragando el miedo. No sabía liderar, no quería hacerlo, pero quedarse quieto no era una opción. Pasaron horas buscando señales de Raúl. Miguel guió al grupo por los pasillos, interrogando a presos neutrales y revisando rincones oscuros. La tensión crecía, cada minuto sin noticias alimentaba las sospechas contra él. Pero entonces, al anochecer, lo vio, Raúl, apoyado contra una pared en un almacén olvidado, con sangre seca en la frente pero vivo. Sus ojos brillaron al ver a Miguel al frente de sus hombres. No estás muerto, murmuró Miguel, aliviado. Raúl sonrió, una curva lenta y peligrosa. No, pequeño. Solo quería ver si podías levantarte. Los hombres vitorearon al ver a su líder, pero Miguel no se unió a la celebración. Raúl se acercó, poniendo una mano en su hombro. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Te subestimé. Miguel lo miró, confundido. ¿Por qué dejaste que pensáramos eso? ¿Por qué me pusiste en esto? Raúl no respondió de inmediato, solo lo observó con esa intensidad que lo desarmaba. Porque necesitaba saber quién eres realmente, dijo al fin. Y ahora lo sé. Esa noche, en su celda, Miguel no pudo dormir. El alivio de que Raúl estuviera vivo chocaba con la ira de haber sido usado. ¿Era una prueba? ¿Un juego? José, desde su catre, soltó una risa seca. Te está moldeando, muchacho. Ten cuidado, o terminarás siendo él. Miguel apretó los puños. No quería ser como Raúl, no quería ese mundo. Pero algo en su interior, una chispa que no podía apagar, empezaba a preguntarse si realmente podía escapar de él. La calma después del caos en San Pedro duró poco. Al día siguiente de su regreso, Raúl reunió a sus hombres en el patio, su figura imponente bajo el sol abrasador. La sangre seca en su frente había sido limpiada, pero la marca del golpe aún se veía, un recordatorio silencioso de la batalla. Miguel estaba a su lado, no por elección,
sino porque Toro lo había arrastrado hasta allí con un empujón. «Quédate cerca, novato», gruñó. Raúl levantó una mano, silenciando los murmullos de su pandilla. «El motín no fue un accidente», dijo, su voz firme como el concreto bajo sus pies. «Fue mi plan. Los traidores están fuera». Un murmullo recorrió al grupo. Miguel frunció el ceño, procesando las palabras. ¿Un plan? ¿Todo el miedo, la sangre, la incertidumbre, había sido una prueba? Raúl giró hacia él, sus ojos oscuros brillando con algo entre orgullo y desafío. «Tú, Miguel, lideraste cuando yo no estaba. Eso no lo hace cualquiera». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Este lugar es un campo de guerra, pero contigo a mi lado, podemos dominarlo todo. ¿Qué dices? ¿Estás conmigo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres de Raúl lo miraban, esperando su respuesta. Miguel sintió un nudo en el estómago. Quería decir que no estaba hecho para esa vida, que solo quería sobrevivir y salir. Pero antes de que pudiera hablar, un grito rasgó el aire desde el comedor. «¡Halcones!». Los enemigos habían vuelto, esta vez con más fuerza, aprovechando el motín para reagruparse. El patio estalló en movimiento, hombres corriendo, armas improvisadas brillando al sol, guardias gritando desde las torres. Raúl reaccionó como relámpago, empujando a Miguel detrás de él mientras un halcón se lanzaba con un pincho. «¡Cúbrete!», gritó, bloqueando el ataque con un movimiento rápido. Pero no pudo detenerlo todo. Otro enemigo llegó por el lado, y un destello de metal cortó el aire. Raúl gruñó, cayendo de rodillas con una mano en el costado, sangre filtrándose entre sus dedos. Miguel se congeló por un segundo, el sonido del caos zumbando en sus oídos. «¡Corre!», jadeó Raúl, su voz rota pero firme. «¡Sálvate!». Pero Miguel no corrió. Algo dentro de él se quebró, no de miedo, sino de furia. Agarró un trozo de metal del suelo, un pedazo de silla rota, y se puso frente a Raúl. «No te dejo», dijo, sorprendido por la fuerza en su propia voz. Los halcones avanzaron, 3 de ellos, con sonrisas torcidas. Miguel no sabía pelear como Raúl, pero no importaba. Golpeó al primero en la pierna, haciéndolo caer, y esquivó al segundo por pura suerte. El tercero lo alcanzó, un puñetazo que lo lanzó contra el suelo, pero antes de que el pincho bajara, Toro apareció, derribando al atacante con un rugido. El enfrentamiento terminó rápido. Los guardias irrumpieron, disparando al aire y arrastrando a los halcones lejos. Miguel se arrastró hasta Raúl, que seguía vivo, respirando con dificultad. «Eres un idiota», murmuró Raúl, una sonrisa débil en los labios. «Pero un idiota valiente». Miguel no respondió, solo ayudó a Toro a levantarlo mientras los demás formaban un círculo protector alrededor de su líder caído. Esa noche, en la enfermería improvisada, Raúl lo llamó desde una camilla. «Sabía que no te irías», dijo, su voz baja pero clara. «Por eso te elegí. No solo sobrevives, Miguel. Luchas». Miguel lo miró, dividido entre gratitud y confusión. «¿Y si no quiero esto? ¿Y si no quiero ser como tú?». Raúl cerró los ojos, como si la pregunta lo cansara. «No tienes que ser como yo. Pero no puedes negar lo que eres». El eco de esas palabras quedó en el aire. Miguel salió al pasillo, el peso de la decisión apretándole el pecho. Raúl le ofrecía un lugar, una alianza, pero también una cadena. Los halcones no se rendirían, y la guerra en San Pedro estaba lejos de terminar. Por primera vez, Miguel se preguntó si podía quedarse y pelear, o si debía encontrar otra forma de escapar. La enfermería de San Pedro olía a antiséptico y sudor, un contraste duro con el caos del patio. Raúl yacía en la camilla, su respiración lenta pero estable, mientras un guardia vendaba su herida. Miguel estaba sentado en una silla rota a su lado, con los nudillos magullados y la mente dando vueltas. La pelea con los halcones había terminado, pero las palabras de Raúl seguían resonando:
no puedes negar lo que eres, ¿qué era él? ¿Un sobreviviente? ¿Un luchador? ¿O solo un chico atrapado en un juego que no entendía? Raúl abrió los ojos y lo miró con esa intensidad que ya era familiar. Te debo una, dijo, su voz ronca pero firme. Sin ti, estaría muerto. Miguel negó con la cabeza. No me debes nada. Solo hice lo que tenía que hacer. Raúl sonrió débilmente. Eso es lo que te hace diferente, pequeño. No buscas poder, pero lo tienes. Hizo una pausa, como si midiera sus próximas palabras. Quédate conmigo, Miguel. Este lugar es nuestro si lo tomamos. La oferta colgaba en el aire como una cuerda que podía salvarlo o ahorcarlo. Miguel miró al suelo, sintiendo el peso de los últimos días, el pincho en su garganta, el motín, la sangre de Raúl en sus manos. Había aprendido a sobrevivir, a pensar como Raúl, a usar su astucia para vencer a los halcones. Pero también sabía que quedarse significaba convertirse en parte de ese mundo para siempre. Y no estaba seguro de querer eso. Esa noche, de vuelta en su celda, Miguel tomó una decisión. Los halcones no se rendirían, y Raúl, aunque debilitado, seguía siendo un imán para el conflicto. Pero había una salida. Durante el motín, había visto cómo los guardias reaccionaban, cómo podían ser manipulados con el caos adecuado. Si podía usar eso, tal vez podría librarse de todo, de los halcones, de Raúl, de San Pedro. Al día siguiente, el patio estaba tenso. Los halcones planeaban un último golpe, susurraban los rumores. Miguel encontró a Toro y le dio un mensaje para Raúl, dile que confíe en mí una vez más. Luego, con el corazón en la garganta, puso su plan en marcha. Provocó a un halcón en el comedor, dejándose golpear lo suficiente para que los guardias intervinieran. Mientras el caos crecía, plantó un pincho en la mesa de los halcones, asegurándose de que lo vieran. Los guardias, furiosos, culparon a los halcones y los arrastraron a celdas de castigo, acabando con su amenaza de una vez. Cuando el polvo se asentó, Miguel se acercó a Raúl, que lo esperaba en el patio. Lo hiciste, dijo Raúl, impresionado. Los destruiste sin levantar un dedo contra ellos. Miguel asintió, pero su mirada era firme. Sí, pero no me quedo. Usé lo que me enseñaste para salir, no para quedarme. Raúl lo miró largo rato, como si intentara leer su alma. Finalmente, asintió. Eres libre, entonces. Pero sabes dónde encontrarme si cambias de idea. Días después, Miguel salió de San Pedro. Su condena había sido reducida por buen comportamiento tras el incidente, un giro inesperado que le dio la llave para escapar. Caminó bajo el sol abrasador, dejando atrás las paredes grises y el eco de las voces de Raúl y los halcones. No miró atrás. Lo que había encontrado con Raúl, una fuerza que no sabía que tenía, lo había salvado, pero no lo definió. Era más que un preso, más que un peón en el juego de alguien más. En su mente, las palabras de Raúl seguían, no puedes negar lo que eres. Pero Miguel sabía que podía elegir qué hacer con eso. San Pedro lo había cambiado, le había dado cicatrices y lecciones, pero no lo había atrapado. Mientras el viento le golpeaba el rostro, sintió algo que no había sentido en meses, libertad. No era una libertad perfecta, pero era suya. Y con eso, era suficiente.